La atmósfera en el estudio de MasterChef Celebrity Colombia siempre había sido una mezcla palpable de tensión creativa y adrenalina competitiva, pero ese día en particular, el aire parecía cargado de una electricidad diferente, un silencio incómodo que se colaba entre el rumor habitual de los fogones y el tintineo de los utensilios. Claudia Bahamón, la anfitriona y eje central del programa, se encontraba en el centro de la cocina, su rostro, normalmente adornado con una sonrisa confiable y alentadora, mostraba una expresión serena pero con un dejo de preocupación que los concursantes más astutos no pasaron por alto. Las cámaras, esos testigos omnipresentes de cada drama y cada triunfo, comenzaron a rodar, capturando cada microgesto, cada mirada furtiva hacia las estaciones de trabajo que, de manera inusual, parecían tener un espacio de más. Fue en ese momento, cuando los participantes se alinearon frente a ella, que la ausencia se hizo tangible, casi física. Los equipos, normalmente balanceados, mostraban una discrepancia evidente. Donde debería estar la figura carismática y siempre jovial de Raúl Ocampo, solo había un vacío, un espacio desocupado que gritaba más fuerte que cualquier presentación. Lo mismo ocurría con el espacio que pertenecía a la chef Belén Alonso, pero era la falta de Raúl la que generaba un murmullo de confusión. Pichingo, con su humor característico que tantas veces había servido como válvula de escape para la presión del concurso, no pudo evitar hacer un comentario jocoso. Una broma sobre la necesidad de reforzar la presencia masculina en la competencia, sugiriendo con una risa entre dientes la reintegración de algún participante para equilibrar la balanza. Sin embargo, la reacción de Claudia Bahamón no fue la de seguirle el juego con la ligereza habitual. Con una calma que solo sirvió para incrementar la curiosidad de todos, alzó ligeramente la mano y, con una voz clara y deliberada, despejó cualquier especulación naciente. Eso no es posible, afirmó, haciendo una pausa para que sus palabras calaran. Aún nos queda Raúl entre nosotros. Fue entonces cuando todos comprendieron que la situación iba más allá de un simple retraso o un problema de logística. La mención de su nombre, seguida de esa aclaración, era el preámbulo de una explicación que nadie esperaba. Claudia, con la profesionalidad que la caracteriza, pero con una empatía que conectó inmediatamente con los concursantes y, sin duda, con el público en casa, procedió a desentrañar el misterio. Se dirigió a las cámaras y al elenco, y comenzó a relatar los eventos que habían llevado a este momento, sumergiéndose en los detalles de lo ocurrido en el reto anterior. Un desafío que parecía haber quedado atrás pero cuyas consecuencias se extendían hasta el presente. El reto del desayuno, celebrado el día anterior, había sido una prueba clásica de MasterChef, caótica, demandante y llena de giros inesperados. Los participantes, divididos en equipos, tenían que crear un desayuno completo y sofisticado que impresionara a los exigentes jueces en un tiempo récord. Raúl Ocampo, emparejado con Valentina Taguado, se había mostrado como de costumbre, lleno de energía y un optimismo contagioso. Su dinámica con Valentina era particularmente interesante, había una química de complicidad y un apoyo mutuo que los espectadores habían llegado a apreciar. La cocina era un torbellino de actividad, el sonido del aceite chisporroteando, el aroma del café recién hecho mezclándose con el dulce perfume de los panqueques y el humeante olor del tocino. En medio de este ballet culinario, Raúl, en un momento de intensa concentración y urgencia por recuperar el tiempo perdido en una salsa que no había cuajado como esperaba, se lanzó hacia una mesa auxiliar donde se encontraban varios utensilios. Su movimiento fue rápido, impulsivo, la clase de acción que ocurre miles de veces en una cocina bajo presión. Pero esta vez, el guión tenía un imprevisto. Un banco de madera, sólido y pesado, se interpuso en su trayectoria. No fue un tropiezo cualquiera, no fue un traspié del que se pudiera recuperar con un simple braceo. Fue un impacto seco y contundente. Su pie se enganchó en la pata del banco con una fuerza inesperada, y la pesada pieza de mobiliario, en lugar de ceder, se volteó con un crujido siniestro. Girando en el aire para caer con todo su peso y su arista de madera directamente sobre su pie, golpeándolo con precisión brutal en la zona de la canilla. Esa parte tan sensible y llena de terminaciones nerviosas ubicada justo en la espinilla. El sonido del impacto, un golpe sordo y huesudo, se escuchó por encima del bullicio de la cocina por un instante, seguido inmediatamente por un grito ahogado de dolor que salió de la boca de Raúl. El banco se voltea y me pega en la canilla en todo el pie, fue la descripción que luego daría el actor, una frase que no lograba transmitir la violencia del momento ni la onda de shock que recorrió su cuerpo. Inmediatamente, el equipo de producción y el médico de cabecera del set acudieron a su lado.
En un primer momento, tras una evaluación rápida, parecía ser uno de esos accidentes dolorosos pero sin mayor consecuencia que un moretón espectacular y una anécdota para el recuerdo. El propio Raúl, una vez pasó el dolor inicial y con la adrenalina aún corriendo por sus venas, intentó restarle importancia, cojeando visiblemente pero con una sonrisa forzada, queriendo continuar. Empeñado en no dejar tirado a su equipo, en especial a Valentina. Insistió en que era solo un golpe, que podía seguir. Fue esa misma adrenalina, ese cóctel de endorfinas y determinación, el que enmascaró la verdadera gravedad de la lesión, permitiéndole incluso terminar el reto, aunque su rendimiento, sin duda, se vio mermado por el dolor punzante que lo acompañaba en cada movimiento. Fue horas más tarde, cuando los focos se apagaron, la adrenalina se disipó y el silencio ocupó el lugar del bullicio, cuando la realidad del daño se hizo evidente. El dolor, lejos de ceder, se había intensificado, transformándose en una pulsación constante e insoportable. La hinchazón en su pie y tobillo era notable, y la movilidad se había reducido drásticamente. Fue entonces cuando Raúl, acompañado por el equipo de producción del programa, acudió a un centro médico para una evaluación exhaustiva. Las radiografías descartaron una fractura ósea, lo cual fue un primer alivio, pero la evaluación clínica más profunda reveló el verdadero problema: la madera no solo había impactado la piel y el músculo, sino que había causado un corte profundo, una herida que, de manera crítica, había afectado al tendón. No era un simple moretón, era una lesión de tejidos blandos con implicaciones serias para su movilidad y, por supuesto, para su capacidad para continuar en una competencia que exige estar de pie durante horas. Cargar peso, moverse con agilidad y realizar movimientos precisos y repetitivos. El diagnóstico médico fue claro y contundente: incapacidad. Un periodo de reposo absoluto para el pie, con la pierna inmovilizada, era imprescindible para evitar un daño mayor y permitir que el tendón iniciara su lento y delicado proceso de curación. Cualquier esfuerzo, cualquier presión prematura, podía agravar la lesión de manera significativa, alargando el tiempo de recuperación o, en el peor de los casos, causando un daño permanente. Fue esta información, fría y clínica, la que Claudia Bahamón tenía ahora que comunicar. Con gran tacto, explicó a los demás concursantes y a las cámaras la situación. Raúl está incapacitado, comenzó, y se podía escuchar un pin caer en el estudio. En la mitad de la cocinada, yo estaba molestando a Valentina porque lo mandó al piso, realmente tuvo un accidente. Con esta frase, Claudia intentó, con su calidez habitual, aligerar un poco la carga emocional del momento, refiriéndose a los juegos y bromas que suelen darse durante las grabaciones. Pero inmediatamente después, su tono se volvió de nuevo serio y compasivo. En ese afán de terminar y con la adrenalina, se dio cuenta de que tan grave estaba, continuó, explicando cómo el propio Raúl, en su dedicación por el programa, había subestimado inicialmente el dolor. Y entonces vino la explicación técnica que hizo entender a todos la seriedad del asunto: se cortó muy feo y tocó el tendón, por lo tanto, tiene unos días de incapacidad. La palabra tendón resonó en la cocina. Todos, en mayor o menor medida, entendían las implicaciones. Un problema en un tendón no es algo que se cure en un día, es una lesión traicionera que requiere paciencia y cuidado. La reacción entre los concursantes fue inmediata y variada. Se miraron entre ellos con expresiones de genuina preocupación. Más allá de la competencia, más allá de la lucha por el delantal negro y el título, se había forjado una comunidad entre ellos, un vínculo de compañerismo nacido de compartir una experiencia tan intensa y única. La noticia de que uno de los suyos estaba seriamente lesionado les recordaba la vulnerabilidad que todos compartían en este entorno de alta presión. Valentina Taguado, su compañera de equipo en el fatídico reto, fue quizás la más afectada visiblemente. Su rostro, normalmente lleno de una expresión desenfadada y segura, se nubló por una mezcla de preocupación y una especie de culpa retrospectiva. Aunque Claudia había bromeado diciendo que ella lo había mandado al piso, era evidente que Valentina sentía una profunda pena por lo sucedido. Se le podía ver mordisqueando su labio inferior, sus ojos vidriosos, absorta en sus pensamientos, probablemente reviviendo esos momentos del desayuno, preguntándose si algo hubiera podido ser diferente. En un gesto espontáneo de solidaridad, se acercó a Claudia después de la explicación y murmuró unas palabras, buscando cegaramente más detalles, asegurándose de que Raúl estaba bien atendido. Fue un momento humano y auténtico que las cámaras captaron con perfección, mostrando que detrás de los chefs de celebridad hay personas reales con emociones reales. Pero, siendo MasterChef Celebrity,
Un show que se nutre tanto del drama como de la superación, la pregunta que flotaba en el aire, la que todos los espectadores se estarían haciendo en sus casas, era inevitable, ¿y ahora qué? ¿Significaba esto la descalificación automática de Raúl Ocampo? ¿Tenía el programa algún protocolo para este tipo de situaciones imprevistas? La respuesta, entregada por Claudia con una sonrisa de admiración y respeto, fue un faro de esperanza. Aclaró que, a pesar de la gravedad de la lesión y de la incapacidad médica formal, Raúl no abandonaría la competencia. Su espíritu de lucha y su compromiso con el programa eran inquebrantables. A pesar de tener excusa, el actor regresará a la cocina más importante del mundo con delantal negro, anunció. Fue una noticia que generó un suspiro colectivo de alivio y una ronda de aplausos espontáneos entre los concursantes. Significaba que la historia de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity no había terminado, solo estaba en pausa, esperando a que su cuerpo se recuperara para poder volver a dar lo mejor de sí mismo en los fogones. Este incidente, aparentemente un simple accidente, abría de par en par una ventana a las dinámicas internas y la logística monumental que hay detrás de un programa de televisión de esta envergadura. La ausencia de un concursante, especialmente por una razón médica, no es algo que se tome a la ligera. Implica reuniones de producción, conversaciones con los abogados para revisar los contratos y las cláusulas de fuerza mayor, y una coordinación meticulosa con el departamento médico para establecer un protocolo de regreso seguro. El equipo de producción de MasterChef Celebrity Colombia, conocido por su profesionalismo y su trato humano hacia los participantes, se puso inmediatamente en acción. Se mantuvieron en contacto constante con Raúl, no solo para monitorear su recuperación, sino también para brindarle todo el apoyo logístico y emocional necesario. Se evaluaron las opciones, ¿se podía pausar la competencia para él? ¿Se le permitiría saltarse un reto sin ser eliminado automáticamente? La decisión final, la de permitirle su regreso una vez estuviera médicamente apto, habla de la flexibilidad del formato y, sobre todo, del valor que se le da a la integridad de los participantes por encima del drama televisivo. Mientras tanto, en su casa, Raúl Ocampo enfrentaba su propio reto, muy diferente a los de la cocina. La frustración de un atleta lesionado. La impaciencia de querer volver a la acción, de no querer perderse nada, mezclada con el dolor físico y la molesta limitación de la inmovilización. Sin embargo, aquellos que lo conocen describen su actitud como ejemplar. Lejos de hundirse en la queja, había adoptado una postura de determinación. Según fuentes cercanas al production, pasaba las horas viendo las grabaciones de los retos anteriores, estudiando técnicas, analizando los platos de sus compañeros, convirtiendo su convalecencia en una especie de masterclass teórica. Soñaba con los fogones, con el sonido del temporizador, con la presión del juicio. Su mente seguía en la competencia, incluso si su cuerpo no podía estarlo. Ese deseo de volver, esa fuerza de voluntad, se convirtió en un tema de conversación entre los otros concursantes, quienes, en sus momentos de descanso, no dejaban de preguntar por él, de mandarle mensajes de apoyo a través de la producción, creando una red de ánimo que trascendía las paredes del estudio. El impacto de su ausencia en el desarrollo del concurso fue inmediato y significativo. La dinámica de los equipos se vio alterada. Los retos siguientes, incluido el de salvación del que Claudia Bahamón habló inicialmente, se desarrollaron con un participante menos, lo que cambió por completo las estrategias y las asignaciones de tareas. Los demás concursantes tuvieron que adaptarse, cubrir roles que tal vez no eran los suyos, esforzarse un poco más. De alguna manera, la lesión de Raúl puso a prueba la resiliencia de todo el grupo. También añadió una capa extra de drama narrativo al programa. Ahora no solo se seguía la competencia culinaria, sino también la historia personal de superación de uno de sus participantes. Los espectadores, que ya habían seguido el accidente en el reto del desayuno, estaban ahora inmersos en este nuevo capítulo, el de la espera, la recuperación y la promesa de un regreso triunfal. Las redes sociales empezaron a bullir con mensajes de apoyo para Raúl, con el hashtag #Fuerza Raúl trending topic en Colombia durante varias horas. Fans y seguidores del programa expresaban su preocupación y sus deseos de verlo pronto de vuelta con su delantal, demostrando que su carisma y su actitud positiva se habían ganado un lugar especial en el corazón del público. Esta conexión emocional entre la audiencia y los concursantes es, en última instancia, uno de los pilares del éxito de MasterChef Celebrity, y este incidente no hizo más que fortalecerla.
Mostró el lado humano detrás del espectáculo, recordando a todos que, aunque se trate de celebridades, son personas susceptibles a accidentes, al dolor y a la vulnerabilidad, pero también a la fortaleza y la determinación. Valentina Taguado, tras el shock inicial, logró recomponerse y, con ese humor negro y característico que tanto la define, encontró la manera de homenajear a su compañero caído. En medio de la tensión del nuevo reto, con una sonrisa pícara, declaró ante las cámaras, Raúl pasará al top 7 con 2 punticos. La frase, aparentemente una broma absurda, estaba cargada de significado. Era su manera de decir que, aunque no estuviera físicamente presente, su espíritu seguía en la competencia, que su lugar estaba reservado, que todos contaban con él para cuando regresara. Era un código entre compañeros, un mensaje de que seguía siendo parte del equipo, de la familia MasterChef. Esa frase se volvió viral instantáneamente, un lema de apoyo y una muestra del particular sentido del humor que mantiene unido al grupo incluso en los momentos más difíciles. La promesa de su regreso, anunciada solemnemente por Claudia Bahamón, se convirtió entonces en un arco narrativo poderoso. No era solo si Raúl Ocampo ganaría o perdería MasterChef Celebrity, era si podría superar este obstáculo físico y volver a ponerse de pie, literalmente, en la cocina que lo había visto caer. Su viaje se transformó en una metáfora de la resiliencia humana. Cada día de recuperación era un mini reto superado. Cada sesión de fisioterapia era un paso más hacia los fogones. La producción, inteligentemente, mantuvo su presencia viva en el programa a través de menciones, de recuerdos, y, se rumorea, incluso a través de alguna conexión en video durante los programas para mantener al público y a los concursantes al tanto de su progreso. Esto creó una anticipación enorme para el momento en que las puertas del estudio se abrieran de nuevo y la figura de Raúl, quizás con una leve cojera al principio, pero con su sonrisa intacta, cruzara el umbral para reclamar su lugar. Ese momento, cuando finalmente ocurriera, sería sin duda uno de los puntos más emotivos de la temporada, un testimonio de que la pasión por la cocina y la fuerza de voluntad pueden, a veces, ser más poderosas que el dolor y los contratiempos. La historia de MasterChef Celebrity Colombia se enriqueció con este capítulo inesperado. Dejó de ser solo una competencia de habilidades culinarias para convertirse también en un relato sobre la fragilidad y la fortaleza, sobre el compañerismo que nace en la adversidad y sobre la capacidad de levantarse después de una caída, tanto literal como metafórica. Claudia Bahamón, como la narradora de esta historia, manejó la situación con una gracia y una sensibilidad exquisitas, equilibrando perfectamente su rol de conductora del espectáculo con su papel de figura de apoyo y confianza para los concursantes. Su anuncio, aunque entregaba una mala noticia en un principio, terminó siendo un mensaje de esperanza y un recordatorio de los valores que realmente importan, tanto en la televisión como en la vida misma. El público, ahora, no solo espera ver quién se alzará con el delantal negro, sino que también aguarda con expectación el regreso del guerrero herido, listo para sazonar su trayecto en el concurso con una historia de superación que, estoy seguro, inspirará a más de uno. Y así, entre cuchillos, sartenes y sueños, la vida sigue su curso en MasterChef, demostrando que incluso un accidente fortuito puede cocinarse a fuego lento hasta convertirse en una de las historias más memorables de la temporada. Un plato principal de drama humano servido con una guarnición de solidaridad y un postre de inquebrantable optimismo. Esta anécdota, desde el tropiezo inicial hasta la promesa de regreso, se grabará a fuego en la memoria de los fanáticos, recordándonos que detrás de cada plato hay una persona con una historia, y que a veces, la receta más valiosa no es la de un elaborado postre, sino la de la resiliencia, cuyos ingredientes principales son la paciencia, el apoyo de los compañeros y una pizca de humor para sazonar los momentos amargos. Por eso, querido espectador, esta travesía no termina aquí. La cocina de MasterChef Celebrity Colombia sigue encendida, y las historias están más sabrosas que nunca. Si te ha gustado este relato, si sigues con el corazón en un puño esperando el regreso de Raúl y el desenlace de esta y otras batallas culinarias, no te quedes con las ganas de ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta apasionante temporada. Cada like, cada suscripción, es un ingrediente más en este festín televisivo. Y ahora, queremos escucharte a ti. ¿Crees que Raúl podrá recuperar el ritmo a su regreso? ¿Qué mensaje de apoyo le mandarías? Déjanos tu opinión, tu teoría y tus ánimos en la sección de comentarios. Queremos leeros. La conversación continúa, y tu voz es esencial para sazonar esta experiencia que vivimos juntos, semana a semana,
plato a plato.